Todo el mundo a clase. Empieza corte y confección. Vamos. Hoy vamos a hablar de los tipos de ojales, distancia entre ellos, qué orientación deben tener, etc. Y toda la información que necesitamos saber para colocarlos en las diferentes prendas de vestir. Así que hoy más que nunca, libreta, tomar nota, porque esto casi seguro lo van a tener que revisar con frecuencia hasta que se habitúe. Recuerda siempre que la ubicación donde va a ir el ojal se traza en el patrón y también la longitud en función del tamaño del botón. Así lo pasaremos del patrón al tejido y quedará en su sitio. Primero vamos con los tipos de ojales. El ojal recto, el tradicional, es el más común, adecuado para camisas y blusas. Ojal de ferradura. Cuenta con un orificio redondeado en un extremo para acomodar botones con vástago. Recuerden que era el vástago, ya esto lo dimos en una clase anterior. O botones grandes, ideal para abrigos, chaquetas y mezclilla. ¿Qué es la mezclilla? La tela vaquera. Ojal sastre. Muy elegante y resistente, característico de chaquetas, abrigos y prendas de vestir formales. Ojal de lencería, pequeño y delicado. Se utiliza para sedas y telas finas, a menudo con doble capa de tela. En una prenda femenina, atención a esto, los ojales se encuentran siempre en el delantero derecho. Si los botones van en la parte de atrás del traje, entonces se encontrarán en el trasero izquierdo. Lo contrario sucede en las prendas masculinas. En el delantero se encuentran en el lado izquierdo y en la parte trasera en el derecho. Vamos con la orientación de los ojales. En la tapeta delantera, en el cruce, por lo general los ojales en las blusas femeninas van en sentido vertical para alinearse con la tapeta estrecha, excepto el superior e inferior, que pueden ser horizontales para evitar que la prenda se abra. En cuellos y puños se colocan de forma horizontal. Vamos a dar un repaso a un espacio estándar entre ojales. Eso también depende mucho del diseño, pero de forma estándar, esta sería la colocación de los ojales. La distancia habitual entre botones es entre 6 a 8 centímetros. Es crucial colocar un botón directamente a la altura de la línea del busto y otro en la cintura. ¿Para qué? Pues para evitar aperturas indeseadas. Así que a la hora de calcular, ten en cuenta esto, que es muy importante. El primer ojal suele colocarse a una distancia equivalente a 1 centímetro y en horizontal desde el borde del cuello. Y el resto serán en vertical. El último debe estar como unos 12 centímetros y medio del borde inferior, o sea, del vuelto. ¿Qué cantidad de centímetros debemos añadir al patrón para hacer los cruces? Bueno, pues vamos con ello. Para el cruce de botones y ojales en una blusa, se añade al patrón delantero un rectángulo extra que mide generalmente entre 1,5 y 3 centímetros según el tamaño del botón, claro está. Normalmente suele ser pequeño. Desde el centro delantero, más una vista interna,
de unos 4 o 6 centímetros para dar firmeza y evitar deformaciones, lo que podríamos llamar la limpieza de la prenda que va hacia adentro y de paso refuerza los ojales. En vestidos y faldas tenemos un cruce de 2 centímetros, es decir, prolongamos el centro, en el patrón delantero trazamos una línea paralela al centro delantero hacia afuera por la medida de cruce de aproximadamente 2 centímetros. Y añadimos la vista desde la línea del cruce, añadimos otro rectángulo igual de ancho 2 centímetros hacia afuera. Este será el falso que dobla hacia el revés. Luego marcamos el centro real. El centro real señala con una línea discontinua dónde quedará el centro de la prenda, donde irán los botones. Y eso sí, entretelar. Se recomienda colocar entretela en toda el área de las vistas para dar firmeza, especialmente en telas finas. Ya esto lo hemos comentado. En faldas de botones se suelen añadir entre 3 centímetros a 5 centímetros de cruce en total. La dirección de ojales en el cruce delantero, los ojales suelen ir en sentido horizontal para que no se abran. Y la distancia entre botones, pues lo estándar es dejar entre 8 y 10 centímetros de distancia entre un ojal y otro. Vamos con chaquetas ligeras o de cruce sencillo entre 2 y 3 centímetros. Estamos hablando de cómo realizar y marcar los ojales en los patrones. Para añadir un cruce de botones y ojales a una chaqueta ligera, necesitas modificar la pieza delantera del patrón, añadiendo una extensión entre 1,5 a 2,5 centímetros, siendo 2 centímetros pues la medida más común, desde la línea central delantera. Abrigos de verano de cruce sencillo pues 2,5. Abrigos de invierno de cruce sencillo 3 centímetros. Prendas con doble botonadura de 6 a 8 centímetros, lo que llamamos las chaquetas cruzadas. Vamos con los ojales en chalecos. Para hacer los ojales a un chaleco, los primeros a marcar serán el primero y el último. El primero irá colocado a una distancia desde la punta del escote igual a la mitad del diámetro del botón y el último está colocado donde empieza el pico. La mitad de la distancia entre el primero y el último botón serán la situación del tercer botón. Si queremos más botones, los iremos colocando en la mitad de la distancia desde el primero al tercero y desde el tercero al último. ¿Qué es el abreojales? Pues el abreojales, conocido también como descosedor, es una herramienta pequeñita de costura compuesta por un mango de plástico o de madera y una cuchilla metálica en forma de U, con una punta afilada y una bolita de seguridad. Sirve principalmente para cortar el tejido entre las puntadas de un ojal sin dañar la costura y también para descoser. Eso sí, tiene una cuchilla interna donde forma la U, la parte interior de la curva, que está muy afilada para cortar hilos y las telas con precisión, generalmente hecha de acero inoxidable. Ya saben que a mí me gusta mucho la teoría porque así van estudiando, van tomando nota y cuando vamos a la práctica ya llevan adelantado muchísimas cosas. Cuando estamos en la práctica muchas veces nos despistamos porque estamos atentos al pespunte, al corte, al patrón, a muchísimos detalles. Si esos detalles ya los llevamos adelantados con la teoría,
pues no nos distraemos tanto y pues se nos queda más grabado la confección de la prenda. Por supuesto que vamos a hacer todo tipo de ojales, por supuesto que vamos a hacer todo tipo de patrones y por supuesto que también vamos a hacer pues algunos chalecos, alguna chaqueta, claro que sí. Yo voy a renovar con ustedes todo mi vestuario, pero ya saben que la teoría es importante, que vayan tomando nota, que sepan de qué hablamos cuando luego nos enfrentamos a un patrón. Vuelvo y repito, es muchísimo más práctico que yo les esté encima de una tela o contando un rollo de un patrón y ustedes estén fuera de juego. Bien, pues ya sabemos hacer patrones de cero, ya sabemos hacer algunas correcciones, ya sabemos algo de ojales. Es mucho más sencillo cuando vamos a la práctica el tener todo esto asimilado y luego ya yo les puedo ir incluso comentando algunas reformitas que podemos ir haciendo, algunas cosas que podemos ir obviando y contando algunas cosas, pero ya ustedes tienen una base sólida. Es por eso por lo que lo hago así y créanme que es bastante mejor para ustedes porque sin darse cuenta están adquiriendo mucho conocimiento. Bueno, antes de empezar el patrón de la manga desde cero, voy a dar unas medidas para que nos sirva de referencia. Yo voy a poner el alto de brazo 60, es casi lo normal, 60 hasta 65. Puede oscilar entre 61, 62 hasta 65. Bueno, en este caso vamos a utilizar 60. De contorno de brazo 33, de contorno de muñeca 18 y la sisa alrededor será de 45. Por separado, la sisa delantera será de 24 y la sisa trasera de 21. Si la suman verán que dan 45. Ahora vamos a ver cómo se toman estas medidas exactas para luego empezar a hacer el patrón de la manga. Vamos con la medida del alto de brazo. Ven que partimos desde el hombro. Si no lo tienes claro, yo te voy a dar una referencia. Coloca tu índice en la axila, súbelo recto y ahí, llegando al hombro, empieza a poner tu cinta métrica. Ahí es donde acaba el brazo y donde empieza el hombro. Bien, dobla ligeramente, como ves en el dibujo, el brazo, no en exceso, como si estuviera enyesado, sino un poco, tampoco el recto, porque entonces la manga va a quedarte corta cuando la señora se mueva. Y lleva desde ese hombro, pasándolo por el codo, pegadito por el codo, la cinta métrica tienes que llevarla por el codo y llegarla hasta el huesito que tenemos en la muñeca. Esa es la medida exacta del alto de brazo. Normalmente está entre 60 y 65 centímetros. Bueno, salvo en mujer, salvo un hombre ya excede, por supuesto, el alto de brazo. Pero normalmente está en ese alto. Ten en cuenta de dónde partes en el hombro y hasta dónde llegas. Y no doblar en exceso el brazo. Ya lo tienes ahí en el dibujo. También en ese dibujo ves un círculo azul que ves que bordea el brazo. Bien, así es como debes de tomar la medida de la sisa en redondo. Parte de donde está la cinta métrica, en redondito, pasando por debajo de la axila y vuelve a morir otra vez en el hombro. A la derecha vas a ver de lado un hueco. El azul sería como el brazo y arriba ves la rayita del hombro, abajo ves la raya del lado donde está la axila. Bien, ese de sisa delantera, que parte del hombro y muere en la axila, más la sisa trasera, que parte del hombro y muere en la axila por la parte de atrás, debe de medir exactamente lo mismo sumándolo que cuando has medido
alrededor la sisa, que ves en el dibujo con la línea azul. Así que compruébalo las veces que te haga falta, ¿ok? Nunca pegues en exceso la cinta métrica debajo de la axila. Deja como aproximadamente unos 4 centímetros cuando la vayas a medir, porque es más o menos la holgura que hay que dejar a la manga. Vamos con el contorno de brazo. El contorno de brazo, bueno, pues viene estando más o menos a la altura de donde nace el pecho. Como esos 4 centímetros que has dejado, es el lado más gruesito que tenemos del brazo. Eso se mide alrededor. No dejes nunca floja la cinta ni la apretes. Es justo lo que tiene el brazo para que a la hora del patrón no te engañe. Ya le dejamos o le quitamos lo que creamos conveniente, pero las medidas tienen que ser exactas, porque si lo pones flojo, luego le añades al patrón, ya estás dejando una prenda descolocada. Así que mide siempre justo, ni más, ni menos, ni apretando, ¿vale? Y abajo ves el huesito de la muñeca, pues exactamente lo mismo. Ahí tienes la muñeca, mide exactamente lo mismo, sin apretar ni dejar flojo, lo que es normalmente entre 18-20 centímetros es lo normal, ¿vale? Bien, esas son las medidas que necesitamos para empezar a hacer nuestro patrón de manga desde cero. Bueno, si tienes alguna duda, aquí tienes una mejor imagen de cómo medir la sisa alrededor. Verás que tanto puedes empezar desde la sila, dejando 4 o 5 centímetros despegado, pasar por el borde del hombro donde empieza el brazo y morir ahí. O para una clienta es mucho más estético empezar a medir arriba, darle la vuelta al hombro, dejarlo flojito esos 4 o 5 centímetros y morir arriba también. Recuerda que la medida de atrás y delante de la sisa siempre debe medir lo mismo que cuando has medido alrededor. Ten muy en cuenta esto. Comenzamos. Como siempre, nuestros famosos rectángulos. Bien, en la pizarra tenemos el alto de manga. Recuerden que yo voy a utilizar mis medidas que están puestas al principio del vídeo. La raya más larga es el alto de manga, en mi caso 60. Y el trocito más pequeño del rectángulo va a ser la mitad del contorno de brazo más 3 centímetros. En mi caso es 16,5 la mitad del contorno de brazo más 3 centímetros, igual a 19,5. Repito, en mi caso la mitad de mi contorno de brazo es 16,5 más 3 igual a 19,5. Ahí tenemos nuestros dos primeros lados del rectángulo. Bien, ahora como siempre vamos a hacer el rectángulo. Yo les recomiendo que vayan bajando la misma medida de la mitad del contorno de brazo más 3 por ahí para abajo para que las rayitas queden perfectas. Y luego vamos a colocar ese famoso 1, 2, 3 y 4 que nos sirven para empezar a hacer los puntos y formar nuestro patrón base de manga. Bueno, antes que nada, entre el 1 y el 2, el papel está doblado para que cuando terminemos nuestro patrón lo podamos abrir y tengamos nuestra manga completa, ¿vale? Bien, entonces esa raya entre el 1 y el 2 sería el borde del patrón, del papel doble, ¿ok? Bien. Ahora entre el 3 y el 4, esa línea verde que ustedes ven ahí va a ser la mitad de la sisa. Mi mitad de sisa es 45, ¿vale? La mitad sería 27,5, ¿ok? Bueno, pues a la mitad de la sisa le vamos a restar, en este caso a restar 3 centímetros, con lo cual
bajo 24,5 centímetros. Entre el 3 y el 4, la mitad del total de la sisa menos 3 centímetros. En mi caso, 24,5. ¿Vale? Bien. Y ahora trazamos una línea desde el 1 hasta el 5. Parece un hombro, pero no lo es. Es una línea para juntar los puntos del 1 al 5. ¿Cómo hemos conseguido ese 5? Bajando del 3 hacia el 4, la mitad del contorno de sisa menos 3 centímetros. En mi caso, 24,5. Bien, ahora con la cinta métrica, pues vamos a ver cuánto nos mide del 1 al 5. Yo, como estoy haciendo un dibujo exactamente, no sé lo que puede ser, pero ustedes pongan el 1 en el 1 y tiren cinta métrica hasta el 5. Bien, y divídanlo en 3 trocitos exactamente iguales. Por ejemplo, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio, lo que les dé. ¿Vale? Y ahí vayan marcando esos 2 puntitos rojos, el 6 y el 7, que nos divide en 3 trozos iguales la raya verde. ¿Lo ven ahí? Bien, pues continuamos. Bien, ahora ya tenemos los nuevos 2 puntos, el 6 y el 7. Bien, vamos con el 6, que es el primer trocito que marcamos. ¿Lo ven ahí? Bien. Ahí vamos a subir desde la raya verde hacia arriba 3 centímetros. Lo tienes en rojo. ¿Ves? Del 6, desde el primer puntito que trazaste para hacer las 3 partes iguales, hacia arriba 3 centímetros. Y que nos aparece el punto 8. ¿Vale? Está claro, ¿no? Bien, pues ahí ya tenemos la sisa trasera. Des en cuenta que siempre les he dicho que la mayoría de las mangas son diferentes la parte de atrás que la de adelante. Bien, unimos el 1, lo pone ahí, con el 8, el puntito este que hemos subido los 3 centímetros, la parte de arriba, por el 7, que es el otro puntito que trazamos para hacer las 3 partes iguales, de la rayita verde, bajamos ligeramente y hacemos una pequeña curva y volvemos al 5, tal y como está en la imagen. El 1, 8, esos 3 centímetros que subimos, el 7, el otro punto que trazamos para dividir nuestra raya en 3 trozos iguales, una pequeña curvita por debajo de esa línea y volvemos al 5. Ahí tenemos nuestra sisa trasera. Aquí les he hecho un primer plano para que lo tengan mucho más grande y mejor. Bajamos, el 3 y el 5 era, recuerden, la mitad de la sisa menos 3. El contorno de sisa completo menos 3. ¿Vale? Luego trazábamos esa línea del 1 al 5, la dividíamos en 3 trocitos exactamente iguales, o sea, el 6 y el 7, y del 6 hacia arriba trazábamos 3 centímetros que nos daba el 8. Y luego fíjense que lo pongo arriba, el 1 por el 8, por el 7, bajamos ligeramente por debajo de la línea verde y vamos a buscar la 5. Esa es la parte trasera de nuestra manga. Aquí tenemos la imagen. He quitado lo que es los 3 centímetros que subíamos hacia el 8 para que se viera limpia la curvatura de la parte trasera de la manga. ¿Ven? Va del 1 al 8 al 7, pasa por debajo de la línea verde y al 5. Bien, ahora vamos a trazar la parte delantera. Para la parte delantera vamos a subir de 6 al 8 solo 2 centímetros, es decir, que nos queda 1 para llegar a la línea roja. ¿Lo ven? La rayita amarilla. Del 6
al 8 solo 2 centímetros. Mientras que del 7 vamos a bajar rectito 2 centímetros. ¿Lo ven ahí? 2 centímetros. La raya amarilla. Y vamos a crear el punto 10. Ya tenemos el 9. Mírenlo ahí en blanco, que es subir del 6 hacia el 8, 2 centímetros esta vez. Y del 7 hacia abajo, la raya amarilla, 2 centímetros y tenemos el punto 10. ¿Ok? O sea que utilizamos el 6 dos veces. Uno para subir 3 centímetros, manga trasera, y otro solo 2 centímetros porque vamos a trazar ahora la parte delantera. Mientras que el 7, que no lo habíamos utilizado, ahora sí lo bajamos 2 centímetros y hallamos nuestro punto 10. Bien, pues ahora vamos a unir el 1 que queda en el extremo con el 9, que era los 2 centímetros que subimos, la rayita amarilla, mírenlo ahí el 9. Bajamos a buscar el 10 atravesando la rayita verde, esos 2 centímetros que habíamos bajado del 7 hacia abajo. Y vamos a buscar el 5, que queda a un lado de nuestro rectángulo. ¿Ven? Es la raya azul. Así nace el delantero de nuestra manga. El 1, el 9, el 10 y el 5. Arriba lo tienen escrito en blanco. ¿Vale? Es decir, vamos a buscar la rayita amarilla, que era el 9. Bajamos por la mitad. Vamos a buscar la que hemos trazado, que era el 10, bajando 2 centímetros desde el 7. Y acabamos en el 5 también, igual que el trasero. Bueno, quitando todos los números y todas las rayas, menos las que nos hemos asignado al rectángulo para formar nuestra manga desde base, nos quedaría así. La raya roja sería el trasero, porque siempre es más alta, y la raya azul formaría nuestro delantero, siempre es un poquito más baja que el trasero. Bien, olvidémonos ahora ya de todo lo que hemos hecho entre el punto 1, 3, 5, porque ya tenemos nuestras dos sisas, tanto trasera como delantera, arriba. Ahora vamos a el rectángulo entre el 2 y el 4. ¿Ok? Bien, entre el 2 y el 4 vamos a poner la mitad del contorno de muñeca. En mi caso, el contorno eran 18 centímetros, la mitad son 9. Pero eso le tengo que sumar 3 centímetros. Es decir, mi mitad es 9 más 3 centímetros son 12. Bien, pues ese es el segmento que vemos ahí. Del 2 al 4 pongo 12 centímetros. Y ahí nace el punto 11. ¿Qué hago con el punto 11? Pues nada, tirar línea hacia el 5. ¿Ven? Tiro línea recta hacia el 5. Bien, pues hasta ahí yo creo que va bastante clara la cosa. Continuamos. De esta línea vamos a buscar justito el centro. El centro que hay entre el punto 11 y el punto 5. Vamos a buscar y vamos a poner ese puntito blanco. Ahí nace nuestro punto 12. ¿Vale? La mitad entre 11 y el 5 es nuestro punto 12. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese punto 12, que era la mitad justo entre 11 y 5? Pues que lo vamos a empujar hacia adentro 1,5 centímetros. Centímetro y medio. 1,5 centímetros. ¿Ven? La rayita roja. Y ahí nace nuestro punto 13. ¿Vale? Justito en la mitad entre el 11 y el 5. Empujamos hacia adentro 1,5 centímetros y nace nuestro punto 13. Y ahora sí, vamos a hacer esa curvita. ¿Ven? Entre el 11 pasamos por el punto 13 y terminamos en el 5. ¿Vale? Porque los brazos evidentemente no son tan rectos, porque tienen la formita del codo y porque necesitamos eso para que la manga ceda al moverse la clienta. Entonces unimos 5 con 13 con 11 o 11 con 13 con 5.
como lo prefiera. Quitando todos los números, nuestra manga quedaría así: rojo, sisa trasera, azul, sisa delantera y la rayita naranja discontinua sería esa pequeña curva que llevan todas las mangas. ¿Qué vamos a hacer para tener nuestra manga completa? Recuerden que la línea blanca es el doblez del papel. Empezamos a trabajar ahí con el papel dobladito y en el filo. Bien, pues vamos a recortar por nuestra línea roja de puño, por la línea discontinua naranja y por la línea roja. ¿Ven que pongo ahí una serie de líneas discontinuas blancas? Bien, pues no, vamos a recortar por la roja, ¿vale? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Y luego ese papel que está doblado, pues que nos tocaría recortar la línea azul, que es el delantero. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues abrir nuestro papel por donde lo teníamos doble para recortar esa línea azul. Ahí tenemos el papel doble y tenemos el trasero, que es la línea roja, y el delantero, que lo recortaríamos posterior porque queda por dentro la línea azul con el delantero. Recuerden que ya les he dicho que el trasero siempre lleva 2 marquitas y el delantero una, para saber cuál es la parte de atrás y cuál es la parte de adelante. Así que no se olviden de hacer esto, que es muy importante. Incluso lo pueden hacer antes de recortar el patrón para que no haya confusión. Si se fijan, he colocado también una línea roja en el centro, ¿vale? Y una pequeña flechita ahí, que significa que la manga tiene que ir cortada al hilo. Ese es el hilo de la tela, pero también que es el centro de la manga. Esa parte de arriba es importante también, igual que las 2 rayitas de atrás y la del delantero, la del centro también, porque tiene que coincidir perfecto con la costura que nos viene del hombro. Tiene que coincidir el delantero con la rayita del delantero, las 2 de atrás con el trasero, pero la de arriba con el hombro. Pero es que además esa flechita nos indica que debemos cortar las mangas al hilo de la tela, jamás atravesadas ni en albies, porque salvo que sea un diseño ya súper mega exótico, pero que no estamos en esa ahora, ¿vale? Centrémonos en lo que es importante, las mangas siempre al hilo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu asistencia. Momentáneamente se cierra nuestra aula y te espero en la siguiente clase. Ya sabes, todas tus dudas en la cajita de comentarios, que serán atendidas. Bueno, pues me despido como siempre, con muchísimas bendiciones y muchísimas ganas de volver a abrir